Ciudad de México, 30 de mayo de 1984, el periodista más poderoso de México sale de su oficina al caer la tarde. Durante años, había investigado aquello que muchos preferían no mencionar: políticos que se enriquecían demasiado rápido, empresarios que parecían surgir de la nada, fortunas imposibles de explicar, relaciones ocultas entre dinero y poder. Aquella tarde, Manuel Buendía caminó apenas unos metros. Nunca llegó a su automóvil. 5 disparos por la espalda terminaron con su vida. Esa misma noche desaparecieron documentos, desaparecieron notas, desaparecieron nombres y desaparecieron preguntas. Pero una de esas preguntas sobrevivió, una pregunta que perseguiría a periodistas, investigadores y agencias de inteligencia durante décadas. Como un maestro rural, hijo de una familia humilde de Atlacomulco, logró construir una de las fortunas más grandes y misteriosas de México. Como un hombre que comenzó dando clases en una escuela pública, terminó controlando empresas, bancos, rutas de transporte, propiedades y una red de influencia que alcanzaba los niveles más altos del poder. Y sobre todo, ¿dónde terminaba la política y dónde comenzaba el imperio? Porque detrás de los discursos oficiales existía una historia mucho más oscura, una historia de lealtades, de favores, de silencios, de periodistas asesinados, de informes clasificados y de un sistema que convirtió a un maestro de pueblo en uno de los hombres más poderosos de la historia moderna de México. Su nombre era Carlos Hank González, y durante décadas nadie se atrevió a desafiarlo, hasta que alguien intentó descubrir la verdad, y entonces comenzó el desastre. Mucho antes de convertirse en gobernador, mucho antes de dirigir la Ciudad de México, mucho antes de que agencias de inteligencia estadounidenses escribieran informes con su nombre, Carlos Hank González era simplemente un niño más en Atlacomulco, un pueblo pequeño del Estado de México, donde el polvo de los caminos parecía quedarse pegado para siempre a los zapatos de quienes nacían allí. En los años 30, Atlacomulco estaba lejos de ser el símbolo de poder que llegaría a representar décadas después. Era una comunidad agrícola, modesta, alejada de los grandes centros económicos del país, un lugar donde las oportunidades eran escasas y donde el futuro parecía escrito desde el día del nacimiento. La mayoría de los niños crecerían para convertirse en campesinos, algunos tendrían pequeños negocios, muy pocos llegarían más lejos. Pero Carlos observaba el mundo de manera diferente. Mientras otros niños pensaban en sobrevivir el día siguiente, él parecía obsesionado con entender quién tomaba las decisiones, quién tenía influencia, quién resolvía problemas, quién lograba que las cosas sucedieran. Años más tarde, quienes lo conocieron en su juventud recordarían a un muchacho reservado, paciente, más inclinado a escuchar que a hablar. No era el más carismático, no era el más brillante académicamente, pero poseía algo que resultaría mucho más valioso: sabía observar y sabía esperar. Su padre, Hans Hank, había llegado desde Alemania buscando oportunidades en México. Su familia no pertenecía a las élites políticas, no poseía grandes fortunas, no tenía conexiones nacionales. Aquello obligó a Carlos a comprender una realidad que marcaría toda su vida. Si quería llegar lejos, tendría que construir cada escalón por sí mismo, y eso requería una estrategia. La encontró en el magisterio. Convertirse en maestro parecía una elección modesta, incluso humilde, pero en el México rural de mediados del siglo XX, un maestro era mucho más que un educador. Era consejero, era intermediario, era representante del gobierno, era la persona que sabía leer documentos oficiales cuando la mayoría no podía hacerlo. Era quien conectaba al pueblo con el poder. Y Carlos entendió rápidamente el valor de esa posición. Mientras enseñaba a niños en escuelas rurales, aprendía algo mucho más importante que cualquier programa educativo. Aprendía cómo funcionaba realmente México. Aprendía quién mandaba, quién obedecía, quién repartía recursos, quién concedía favores y quién cobraba después esos favores. Era una educación política silenciosa, una que ningún libro enseñaba, una que se adquiría observando cuidadosamente los movimientos del poder. En aquellos años, México estaba dominado por un sistema político extraordinariamente eficiente: el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Un partido que no solo gobernaba el país, prácticamente era el país. Controlaba gobernador, controlaba sindicatos,
controlaba organizaciones campesinas, controlaba instituciones, controlaba elecciones y, sobre todo, controlaba oportunidades. Para avanzar era necesario entrar en esa maquinaria. Carlos Hank González no tardó en comprenderlo, pero también entendió algo más. Dentro del PRI existían diferentes niveles de poder y algunos grupos eran mucho más influyentes que otros. En el Estado de México existía uno particularmente poderoso, un círculo de políticos originarios de Atlacomulco, una red informal de lealtades que con el tiempo recibiría un nombre casi legendario, el Grupo Atlacomulco. Durante décadas se debatiría cuánto había de mito y cuánto de realidad en aquella organización, pero una cosa era indiscutible. Muchos de los hombres más influyentes del Estado de México provenían de ese mismo entorno, se conocían, se ayudaban, se protegían y compartían una visión común del poder. Carlos Hank González entendió rápidamente que aquel grupo representaba una puerta y decidió cruzarla. Su ascenso comenzó a acelerarse, primero cargos menores, después responsabilidades administrativas, luego posiciones políticas de mayor relevancia. Cada paso parecía natural, cada promoción parecía lógica, pero detrás de cada avance existía algo más importante: nuevas relaciones, nuevos contactos, nuevas lealtades, nuevas deudas políticas, porque el poder en México rara vez se construía únicamente con votos, se construía con favores, con confianza, con reciprocidad. Y Carlos se volvió extraordinariamente bueno administrando esas relaciones. A finales de los años 50, ya era evidente que su carrera sería diferente. Mientras otros políticos cometían errores impulsados por el ego o la ambición inmediata, él avanzaba con paciencia. Nunca parecía tener prisa, nunca parecía desesperado. Esperaba el momento adecuado, y cuando llegaba, actuaba. Esa disciplina impresionó a figuras importantes dentro del PRI. Poco a poco comenzó a recibir mayores responsabilidades, y entonces llegó Toluca. Convertirse en presidente municipal de la capital del Estado de México representó mucho más que un ascenso administrativo. Fue una prueba, una oportunidad para demostrar que podía gobernar, gestionar presupuestos, construir alianzas y entregar resultados. Carlos entendió perfectamente lo que estaba en juego. Si tenía éxito, las puertas de la política nacional comenzarían a abrirse. Si fracasaba, su carrera podía terminar antes de despegar. Eligió no fracasar. Durante aquellos años desarrolló el estilo que lo acompañaría toda la vida, un estilo pragmático, poco ideológico, profundamente orientado a resultados. No buscaba convertirse en un gran orador, no aspiraba a ser un líder carismático, quería algo mucho más útil, quería ser indispensable, y ser indispensable dentro del sistema político mexicano era una forma de poder extraordinariamente efectiva. Con el paso de los años, los resultados comenzaron a acumularse. Su reputación creció, su influencia aumentó, y también aumentó la confianza que los grupos de poder depositaban en él. Cada nuevo cargo ampliaba su red, cada nueva responsabilidad multiplicaba sus contactos, cada nuevo proyecto fortalecía su posición, sin hacer demasiado ruido, sin escándalos, sin confrontaciones públicas. Era una forma de ascenso muy distinta a la de los caudillos revolucionarios del pasado. No conquistaba territorios con rifles, conquistaba espacios con relaciones, y aquello resultó mucho más efectivo. A finales de los años 60, Carlos Hank González ya no era simplemente un maestro convertido en político, era una figura emergente dentro del PRI, un operador respetado, un hombre en quien podían confiar para manejar recursos, administrar conflictos y proteger intereses, y precisamente por eso llegó el nombramiento que cambiaría todo. Gobernador del Estado de México, el maestro de Atlacomulco acababa de recibir las llaves de uno de los territorios más importantes del país, pero lo que nadie imaginaba entonces era que aquel cargo no sería el punto más alto de su carrera, sería apenas el comienzo de algo mucho más grande, mucho más poderoso y mucho más controvertido, porque mientras México observaba a un gobernador eficiente y disciplinado, detrás del escenario comenzaba a construirse una estructura de influencia que décadas después seguiría generando preguntas incómodas, preguntas peligrosas, preguntas que algunos periodistas intentarían responder y que algunos jamás tendrían la oportunidad de terminar. Cuando Carlos Hank González asumió la gubernatura del Estado de México en 1969,
Muchos observadores vieron el nombramiento como una recompensa natural dentro del PRI, había trabajado disciplinadamente, había demostrado capacidad administrativa, había construido relaciones políticas sólidas, parecía simplemente otro gobernador más dentro de la enorme maquinaria del sistema mexicano, pero con el tiempo quedó claro que no era así, porque Carlos Hank González entendía el poder de manera diferente. Para muchos políticos, gobernar significaba administrar. Para él, gobernar significaba construir influencia, construir lealtades, construir estructuras capaces de sobrevivir incluso cuando cambiaban los gobiernos, y durante los siguientes años perfeccionó esa estrategia. El Estado de México ocupaba una posición privilegiada, rodeaba a la capital, concentraba millones de habitantes, controlaba corredores industriales fundamentales y servía como puerta de entrada hacia la Ciudad de México. Quien dominaba políticamente aquella región adquiría una ventaja enorme dentro del sistema nacional. Carlos comprendió aquello desde el primer día. Por eso comenzó a invertir enormes esfuerzos en infraestructura, carreteras, transporte, urbanización, obras públicas, programas sociales. El crecimiento económico generaba apoyo, el apoyo generaba influencia, y la influencia generaba poder. Era una fórmula simple, pero extraordinariamente efectiva. Con el paso de los años comenzó a consolidarse una reputación particular. Carlos Hank González era visto como un hombre que resolvía problemas, no necesariamente el político más ideológico, no necesariamente el más popular, pero sí uno de los más eficaces, dentro del PRI. La eficacia tenía un enorme valor. Mientras tanto, su red de relaciones seguía expandiéndose. Empresarios, sindicatos, funcionarios, gobernadores, legisladores, todos terminaban conectándose de una u otra forma con él. Y cuanto más crecía aquella red, más difícil resultaba medir dónde terminaba su influencia. Porque una de las características más notables de Carlos Hank González era precisamente esa. Rara vez aparecía en confrontaciones públicas, rara vez atacaba directamente a sus adversarios, rara vez protagonizaba escándalos abiertos. Su estilo era diferente. Operaba detrás del escenario, construía acuerdos, negociaba, tejía alianzas. Y cuando el público veía el resultado final, muchas veces el trabajo ya estaba hecho. Aquella habilidad comenzó a convertirlo en una figura indispensable dentro del sistema político mexicano, y entonces llegó otro ascenso, uno aún más importante, la Ciudad de México. En aquellos años, la capital no elegía democráticamente a su jefe de gobierno, el presidente designaba al responsable, y cuando Carlos Hank González fue nombrado regente del Departamento del Distrito Federal en 1976, quedó claro que había ingresado a uno de los círculos más exclusivos del poder nacional. Gobernar la capital significaba administrar la ciudad más importante del país, millones de habitantes, miles de millones de pesos en presupuesto, proyectos gigantescos, infraestructura estratégica, visibilidad nacional. Era un cargo reservado para figuras de máxima confianza, y Carlos volvió a demostrar por qué había llegado tan lejos. Durante aquellos años impulsó proyectos de transporte, desarrollo urbano y modernización que fortalecieron todavía más su imagen como administrador eficiente, pero paralelamente comenzó a surgir otra historia, una historia que nunca desaparecería, la historia de su fortuna, porque mientras su carrera política avanzaba, también crecían rumores persistentes sobre la expansión de sus intereses empresariales. Cada vez más personas comenzaban a formular la misma pregunta: ¿cómo era posible que un servidor público acumulara semejante nivel de riqueza? Las respuestas nunca fueron simples, ni completamente claras. Lo cierto es que Carlos Hank González desarrolló una presencia significativa en sectores empresariales vinculados al transporte, la construcción, servicios financieros y diversas actividades económicas. Muchas de estas operaciones involucraban familiares, socios o grupos empresariales relacionados con su entorno. Sus defensores argumentaban que se trataba simplemente de visión empresarial. Sus críticos sostenían que existía una mezcla peligrosa entre poder político y poder económico, y precisamente ahí comenzó a construirse la leyenda, porque en México existía una frase que terminaría persiguiéndolo durante décadas, una frase atribuida popularmente a él, aunque su origen exacto sigue siendo debatido.
Un político pobre es un pobre político. Aquellas palabras se transformaron en símbolo, para algunos representaban pragmatismo, para otros representaban todo lo que estaba mal dentro del sistema. Lo cierto es que la frase sobrevivió y con el paso de los años se convirtió casi en sinónimo de Carlos Hank González. Mientras tanto, su influencia seguía creciendo. Secretario de Turismo, secretario de Agricultura, secretario de Educación Pública. Pocos políticos mexicanos acumularon tantos cargos relevantes a nivel nacional, pocos permanecieron tan cerca del centro del poder durante tanto tiempo, y pocos lograron sobrevivir a tantos cambios presidenciales, porque los presidentes iban y venían, pero Carlos Hank González seguía allí, adaptándose, negociando, conservando influencia. Era como si entendiera algo que otros políticos jamás aprendían. Los gobiernos son temporales, las redes de poder son permanentes, y él había construido una de las más grandes del país. Aquello comenzó a despertar interés incluso fuera de México. Durante los años 80 y 90, diversas agencias estadounidenses empezaron a observar con atención a ciertas figuras políticas mexicanas, no porque existieran pruebas concluyentes de actividades ilegales, sino porque el enorme poder acumulado por algunos personajes generaba preguntas inevitables. Entre ellos aparecía frecuentemente el nombre de Carlos Hank González. Los informes, los rumores, las investigaciones periodísticas, las especulaciones, todo ello alimentó una imagen cada vez más compleja. Por un lado, un político extraordinariamente exitoso. Por otro, un hombre rodeado constantemente por sospechas, y cuanto más crecía su influencia, más difícil resultaba separar la realidad de la leyenda. Pero había algo todavía más inquietante, porque mientras México debatía sobre su fortuna, otro tema comenzaba a emerger lentamente. Un tema mucho más peligroso, mucho más sensible, mucho más explosivo: la relación entre poder, periodismo y silencio. Y en el centro de esa historia aparecería un nombre que todavía provoca escalofríos en la historia política mexicana: Manuel Buendía, el periodista que decidió investigar demasiado y cuya muerte cambiaría para siempre la conversación sobre los límites del poder en México. Durante gran parte de su carrera, Carlos Hank González parecía inmune al desgaste político. Los presidentes cambiaban, los gobernadores cambiaban, los secretarios cambiaban, pero él seguía allí, siempre cerca del centro del poder, siempre influyente, siempre relevante. Era una situación tan inusual que comenzó a generar una pregunta incómoda dentro y fuera de México. ¿Cómo podía un solo hombre conservar tanta influencia durante tantas décadas? La respuesta oficial era sencilla: capacidad política, experiencia administrativa, talento para construir acuerdos. Y sin duda, había algo de verdad en ello, pero conforme avanzaban los años 80, algunos periodistas comenzaron a sospechar que la explicación era mucho más compleja. Entre ellos destacaba uno de los más famosos de México, Manuel Buendía. Para entonces, Buendía era probablemente el periodista político más influyente del país. Su columna, Red Privada, era leída por funcionarios, empresarios, diplomáticos y miembros de los servicios de inteligencia. No era un reportero común, era alguien con acceso a información que pocas personas podían obtener, y precisamente por eso resultaba tan peligroso. Buendía dedicó años a investigar las estructuras ocultas del poder mexicano, no solamente a políticos, también a empresarios, a cuerpos de seguridad, a grupos de influencia y a las relaciones invisibles que conectaban a todos ellos. Mientras más investigaba, más comprendía algo inquietante. Muchas de las decisiones importantes del país no se tomaban necesariamente en espacios públicos. Se tomaban en redes privadas, en círculos cerrados, en relaciones personales construidas durante décadas, y en esas redes aparecían una y otra vez ciertos nombres. Uno de ellos era Carlos Hank González. Es importante entender algo: no existe evidencia histórica concluyente que demuestre que Buendía estuviera investigando específicamente a Hank en el momento de su asesinato. Tampoco existe prueba judicial que vincule a Carlos Hank González con aquel crimen, pero lo que sí existía era un clima creciente de especulación, porque Buendía estaba investigando precisamente los espacios donde poder, dinero y política se cruzaban, y pocos hombres representaban mejor esa intersección que Hank. El 30 de mayo de 1980,
2004. Manuel Buendía fue asesinado a tiros en plena Ciudad de México. El impacto fue inmediato. México entero quedó conmocionado. No era solamente un asesinato, era el asesinato del periodista más influyente del país, y eso transformó el caso en símbolo nacional. Durante años surgieron teorías, versiones, hipótesis, investigaciones. Algunas apuntaban hacia sectores de inteligencia, otras hacia redes criminales, otras hacia intereses políticos. Décadas después, muchas preguntas siguen sin respuesta definitiva, pero el asesinato produjo algo inesperado. Incrementó el interés público por las estructuras ocultas del poder, y cuanto más crecía ese interés, más aparecía el nombre de Carlos Hank González en reportajes, libros y debates políticos. No necesariamente por hechos concretos, sino porque representaba algo mucho más grande. Representaba el misterio del poder duradero. Mientras tanto, otro fenómeno comenzaba a desarrollarse fuera de México. En Estados Unidos, durante los años 90, agencias estadounidenses empezaron a elaborar diversos informes sobre corrupción, narcotráfico y estructuras de poder en América Latina. En algunos de esos documentos aparecía el nombre de Carlos Hank González. Las razones variaban: contactos políticos, influencia económica, relaciones empresariales, sospechas planteadas por distintas fuentes. Pero existe un punto fundamental que muchas veces se pierde cuando se cuenta esta historia. Ninguna de aquellas acusaciones terminó convirtiéndose en una condena judicial. Ninguna corte estadounidense declaró culpable a Carlos Hank González de los delitos más graves que circularon en rumores y especulaciones, y esa diferencia es esencial para entender el personaje, porque durante años coexistieron dos imágenes completamente distintas. La primera describía a un político brillante, un constructor de poder, un hombre que comprendía mejor que nadie el funcionamiento del sistema mexicano. La segunda lo presentaba como símbolo máximo de la corrupción estructural, un hombre demasiado poderoso, demasiado rico, demasiado influyente. Y quizás lo más fascinante es que ambas imágenes crecieron al mismo tiempo. Cada nuevo cargo fortalecía la primera. Cada nueva investigación alimentaba la segunda. Mientras tanto, Carlos Hank González mantenía una estrategia notable. Rara vez respondía directamente a las acusaciones, rara vez entraba en confrontaciones públicas, rara vez se dejaba arrastrar por polémicas. Actuaba como si entendiera algo que sus críticos ignoraban, que en política, muchas veces, el silencio puede ser más poderoso que cualquier declaración. Y durante años, esa estrategia funcionó, pero entonces apareció un nuevo problema. Uno que ni siquiera un hombre tan experimentado podía controlar completamente: la opinión pública, porque México estaba cambiando. La prensa comenzaba a tener más libertad. Los partidos de oposición crecían. Las viejas estructuras del PRI empezaban a mostrar señales de desgaste, y nuevas generaciones de periodistas comenzaron a hacer preguntas cada vez más agresivas, preguntas sobre riqueza, preguntas sobre contratos, preguntas sobre empresas, preguntas sobre familias políticas, preguntas que décadas atrás probablemente nunca habrían llegado a la primera plana. Y en medio de ese nuevo ambiente, Carlos Hank González dejó de ser solamente un político, se convirtió en símbolo, para algunos, símbolo del éxito, para otros, símbolo de todo aquello que debía cambiar. Pero la historia todavía no había llegado a su momento más delicado, porque mientras el país debatía sobre rumores, investigaciones y fortunas, una realidad seguía creciendo silenciosamente: la fortuna de la familia Hank, una fortuna tan grande que terminaría convirtiéndose en una de las más importantes de México, y esa riqueza abriría una nueva pregunta, quizás la más incómoda de todas. ¿Dónde terminaba el político y dónde comenzaba el empresario? Porque a finales del siglo XX, Carlos Hank González ya no era simplemente un hombre poderoso, era el patriarca de una dinastía. Y las dinastías suelen sobrevivir mucho más que los gobiernos. Para finales de los años 90, Carlos Hank González ya había alcanzado algo que muy pocos políticos mexicanos lograron en toda la historia moderna. Había sobrevivido a múltiples presidentes, había ocupado algunos de los cargos más importantes del país, había conservado influencia durante más de 3 décadas, al mismo tiempo, había visto crecer alrededor de su apellido una de las fortunas familiares más grandes de México,
Aquello no era un secreto, tampoco era un rumor, era una realidad visible. Empresas, inversiones, bancos, transporte, construcción, infraestructura, servicios financieros. La presencia de la familia Hank comenzaba a extenderse por distintos sectores de la economía mexicana y cuanto más crecía ese imperio, más difícil resultaba separar la figura del político de la figura del empresario. Precisamente ahí comenzó uno de los debates más intensos de la historia política mexicana, porque Carlos Hank González representaba algo nuevo. Los viejos caudillos revolucionarios acumulaban tierras, los políticos tradicionales acumulaban influencia, pero Hank parecía haber logrado ambas cosas: influencia política y poder económico, al mismo tiempo, y en una escala que pocos podían igualar. Sus defensores tenían una explicación sencilla. Argumentaban que la familia había aprovechado oportunidades legítimas de inversión, que había sabido construir empresas exitosas, que había entendido mejor que otros cómo funcionaba el desarrollo económico moderno. Para ellos, Carlos Hank González era un ejemplo de pragmatismo, un hombre que supo combinar política, administración y negocios. Sus críticos pensaban exactamente lo contrario. Sostenían que el crecimiento de aquella fortuna era inseparable del poder político acumulado durante décadas, que las conexiones habían abierto puertas inaccesibles para otros, que la influencia generaba oportunidades, y que las oportunidades terminaban generando riqueza. La discusión continúa hasta hoy, y probablemente seguirá existiendo mientras el apellido Hank conserve relevancia en México, porque lo cierto es que el crecimiento económico de la familia fue extraordinario. Con el paso de los años, comenzaron a aparecer nombres que se volverían familiares para millones de mexicanos: Carlos Hank Ron, Jorge Hank Ron y otros miembros de una nueva generación que ya no dependía directamente de cargos públicos para ejercer influencia. Ese detalle resultaba particularmente importante porque mientras muchos políticos ven desaparecer su poder cuando abandonan el gobierno, la familia Hank parecía haber construido algo más duradero: una estructura económica, una red empresarial, una plataforma capaz de sobrevivir incluso después del retiro político de su fundador, y eso cambió completamente las reglas del juego a finales del siglo XX. México también estaba cambiando. El PRI comenzaba a perder el control absoluto que había ejercido durante décadas, la oposición crecía, los medios se volvían más críticos, las elecciones se volvían más competitivas. La sociedad mexicana comenzaba a exigir explicaciones que antes nadie pedía, y una de esas preguntas era inevitable: ¿cómo habían acumulado tanto poder algunas familias vinculadas históricamente al sistema político? El apellido Hank aparecía constantemente en esas conversaciones, a veces con admiración, a veces con sospecha, a veces con ambas cosas al mismo tiempo, porque incluso quienes criticaban a Carlos Hank González reconocían algo: era extraordinariamente eficaz. Había entendido el sistema mejor que casi cualquier otro político de su generación, sabía construir alianzas, sabía detectar oportunidades, sabía mantenerse relevante y sobre todo sabía algo que muy pocos comprendían: el verdadero poder no consiste solamente en ganar elecciones, consiste en construir estructuras capaces de sobrevivir cuando las elecciones terminan. Ese fue probablemente su mayor talento. Mientras otros políticos pensaban en el siguiente sexenio, él parecía pensar en décadas. Mientras otros construían carreras personales, él construía redes. Y mientras otros acumulaban cargos, él acumulaba influencia. Aquella diferencia explica en gran medida por qué su nombre sigue siendo recordado mucho después de abandonar el centro de la vida pública. Sin embargo, también explica por qué tantas controversias lo acompañaron, porque cuanto mayor es el poder, mayores son las preguntas, y cuanto más extensa es la influencia, más difícil resulta escapar al escrutinio. Durante los años 90, reportajes, investigaciones periodísticas y análisis políticos comenzaron a examinar cada vez más de cerca la relación entre la fortuna familiar y el poder político. Algunas investigaciones encontraban coincidencias llamativas, otras planteaban preguntas legítimas y muchas terminaban enfrentándose al mismo problema: la dificultad de demostrar de forma concluyente dónde terminaba la influencia política y dónde comenzaba la actividad empresarial legítima. Aquella zona gris alimentó el mito, y los mitos suelen crecer más rápido que los hechos. Poco a poco,
Carlos Hank González dejó de ser solamente una persona, se convirtió en símbolo, un símbolo del México construido por el PRI, un símbolo del poder duradero, un símbolo de las relaciones entre política y negocios, y como ocurre con todos los símbolos, cada quien comenzó a proyectar sobre él sus propias ideas. Para algunos era el arquitecto silencioso de una época, para otros era el ejemplo perfecto de los excesos del sistema, pero independientemente de la opinión de cada persona, existía algo imposible de negar. Carlos Hank González había dejado una huella profunda en la historia moderna de México, y esa huella seguía creciendo, incluso cuando su carrera política comenzaba lentamente a acercarse al final, porque el siguiente capítulo de su historia ya no trataría solamente sobre poder, trataría sobre legado, sobre cómo un hombre construye una dinastía y sobre lo que ocurre cuando una familia se vuelve tan influyente que termina formando parte de la propia historia de un país. A finales de los años 90, Carlos Hank González ya no necesitaba demostrar nada. Había sido maestro, había sido alcalde, había sido gobernador, había sido secretario de Estado, había gobernado la capital del país, había sobrevivido a presidentes, crisis económicas, cambios políticos y transformaciones profundas dentro del PRI. Muy pocos hombres podían mirar hacia atrás y contemplar una carrera tan larga, y menos aún podían hacerlo conservando semejante nivel de influencia, pero precisamente ahí comenzaba el problema, porque cuanto más duraba su poder, más difícil resultaba ignorar las preguntas. México estaba cambiando, la alternancia política se acercaba, la prensa era más agresiva. Los medios de comunicación investigaban asuntos que antes permanecían intocables y una nueva generación de mexicanos quería respuesta no solamente sobre el presente, también sobre el pasado, sobre cómo funcionaba realmente el sistema político que había gobernado el país durante décadas, y en cualquier conversación sobre ese sistema, el nombre de Carlos Hank González aparecía inevitablemente. Era imposible hablar del poder priista sin mencionar a Hank, porque de alguna manera, él representaba todo aquello que hacía funcionar la maquinaria: la disciplina, las relaciones, la negociación, la construcción de alianzas, pero también representaba las dudas, las sospechas, las zonas grises, las preguntas sin respuesta definitiva. Con el paso del tiempo, aquellas preguntas comenzaron a cruzar fronteras. Diversas agencias estadounidenses elaboraron informes donde aparecía su nombre, periodistas internacionales publicaron investigaciones, analistas discutieron la magnitud de su fortuna, y nuevamente surgieron acusaciones, sospechas y rumores. Sin embargo, existe un hecho histórico fundamental. Carlos Hank González jamás fue condenado por los delitos más graves que durante años circularon alrededor de su figura. Esa realidad suele perderse cuando se cuentan estas historias, porque los rumores generan titulares, las sospechas generan audiencia, pero los hechos documentados siguen siendo esenciales, y los hechos muestran que gran parte de las acusaciones más conocidas nunca llegaron a probarse judicialmente. Eso no eliminó la controversia, al contrario, la hizo aún más compleja, porque para algunos, la ausencia de condenas demostraba que las acusaciones eran injustas, para otros, demostraba únicamente la magnitud de su influencia, y así nació una paradoja extraordinaria. Cuanto más se intentaba explicar a Carlos Hank González, más difícil resultaba comprenderlo completamente. Era demasiado poderoso para ser visto como un político común, pero también demasiado complejo para reducirlo a una caricatura de corrupción. Aquello convirtió su figura en una especie de mito moderno, un personaje situado entre la realidad y la leyenda, entre los hechos comprobados y las historias transmitidas de generación en generación. Mientras tanto, la familia continuaba creciendo. Los hijos comenzaron a ocupar posiciones cada vez más visibles, especialmente Jorge Hank Ron. Su personalidad era completamente distinta, más mediática, más polémica, más visible ante la opinión pública. Donde Carlos prefería operar discretamente, Jorge parecía sentirse cómodo bajo los reflectores. Aquella diferencia hizo que el apellido Hank continuara ocupando espacio en periódicos y noticieros, incluso cuando el patriarca ya se acercaba al final de su vida pública, y eso era precisamente lo que más llamaba la atención, porque la mayoría de los políticos desaparecen cuando termina su carrera, sus redes se disuelven, su influencia disminuye, sus nombres quedan atrapados en archivos históricos. Con Carlos Hank González,
ocurrió algo diferente. Su influencia sobrevivió, su apellido sobrevivió, su estructura sobrevivió, y eso convirtió su historia en algo más que una biografía política, la convirtió en la historia de una dinastía nacida en un pequeño pueblo llamado Atlacomulco, un lugar que parecía demasiado pequeño para producir tanto poder y sin embargo lo hizo. A medida que el siglo XX llegaba a su fin, México también se acercaba a una transformación histórica, el dominio absoluto del PRI comenzaba a tambalearse, los ciudadanos exigían mayor transparencia, las elecciones se volvían más competitivas, el país que había permitido el ascenso de figuras como Carlos Hank González estaba desapareciendo lentamente y con él desaparecía una forma específica de ejercer el poder. Quizá por eso sus últimos años estuvieron marcados por una sensación extraña, no de derrota, pero sí de transición, como si perteneciera a una época que comenzaba a quedar atrás, una época donde las relaciones personales podían mover gobiernos, donde las estructuras informales eran tan importantes como las instituciones, donde algunos hombres acumulaban niveles de influencia difíciles de imaginar en el México moderno. Carlos Hank González observó esa transformación desde una posición única, había sido protagonista de gran parte de ella, había ayudado a construir el sistema, había prosperado dentro del sistema, y ahora contemplaba cómo ese mismo sistema comenzaba a cambiar, pero incluso entonces seguía existiendo una pregunta. La pregunta más importante de todas, cuando la historia finalmente juzgara su vida, ¿cómo sería recordado? ¿Como uno de los políticos más eficaces de México? ¿Como el arquitecto silencioso de una era? ¿Como símbolo del poder priista? ¿O como el hombre que convirtió la política en una de las mayores fortunas familiares del país? La respuesta aún estaba por escribirse y probablemente seguiría dividiendo opiniones mucho después de su muerte. El 11 de agosto de 2001, Carlos Hank González murió en la Ciudad de México. Tenía 73 años. La noticia ocupó titulares en todo el país, políticos, empresarios, gobernadores, expresidentes, dirigentes sindicales, representantes de prácticamente todos los sectores importantes de México enviaron mensajes de condolencia. Aquello decía mucho sobre el hombre que acababa de partir, porque independientemente de las opiniones que generara, existía una realidad imposible de negar. Carlos Hank González había sido una de las figuras más influyentes del México del siglo XX, y probablemente una de las más difíciles de definir. Algunos lo describieron como un visionario, otros como un operador político excepcional, algunos como un símbolo de movilidad social, otros como símbolo de las contradicciones del viejo sistema priista, pero incluso entre sus críticos existía un reconocimiento tácito. Había entendido el poder mejor que casi cualquiera de sus contemporáneos, y eso explica por qué su historia sigue siendo relevante décadas después, porque Carlos Hank González no dejó únicamente cargos públicos, no dejó únicamente empresas, no dejó únicamente una fortuna, dejó una pregunta que sigue persiguiendo a México. ¿Qué ocurre cuando el poder político y el poder económico crecen juntos durante demasiado tiempo? Esa pregunta continúa vigente, mucho más de lo que muchos imaginan, porque la historia de Hank no trata solamente sobre un individuo, trata sobre un modelo que dominó gran parte de la vida pública mexicana durante generaciones, un sistema donde la lealtad política podía abrir oportunidades económicas, donde las relaciones personales influían en decisiones nacionales, donde las redes construidas durante décadas podían ser tan importantes como las instituciones formales. Carlos Hank González no inventó ese sistema, pero sin duda aprendió a navegarlo mejor que la mayoría, y precisamente por eso se convirtió en una figura tan poderosa. Quizá el aspecto más fascinante de su historia sea que nunca buscó convertirse en presidente. Muchos hombres con menos influencia soñaron con ocupar la silla presidencial. Él no. Durante años estuvo cerca del centro del poder, muy cerca, lo suficiente para influir, lo suficiente para negociar, lo suficiente para construir, pero nunca dio el paso final. Algunos historiadores creen que entendía algo fundamental, que en ocasiones es más seguro estar cerca del poder que ser el poder, y si esa fue realmente su estrategia, funcionó durante décadas, porque sobrevivió a crisis, sobrevivió a cambios de gobierno, sobrevivió a transformaciones políticas y logró algo todavía más difícil: construyó un legado familiar que continuó existiendo después de su muerte. Ese legado sigue siendo visible,
Los Hank continúan formando parte de la conversación pública mexicana, las empresas continúan existiendo, la influencia del apellido permanece y cada vez que aparece una discusión sobre poder económico, élites políticas o la historia del PRI, el nombre de Carlos Hank González vuelve a surgir como un fantasma del pasado que se niega a desaparecer, pero quizá el aspecto más interesante no sea lo que sabemos sobre él, sino lo que nunca terminamos de saber, porque alrededor de Carlos Hank González siempre existió una niebla de misterio, rumores, versiones, historias, sospechas, algunas fundamentadas, otras exageradas, muchas imposibles de comprobar completamente, y esa combinación terminó transformándolo en algo más que un político, lo convirtió en una leyenda. Las leyendas tienen una característica particular, sobreviven a los hechos, sobreviven a los documentos, sobreviven incluso a quienes intentan explicarlas, y eso es exactamente lo que ocurrió con Carlos Hank González. Cada generación parece descubrirlo nuevamente. Cada generación formula las mismas preguntas. ¿Cómo construyó tanto poder? ¿Cómo acumuló tanta influencia? ¿Cómo logró permanecer tan cerca del centro de las decisiones durante tanto tiempo? Las respuestas varían según quien las cuente, pero probablemente existe una verdad común. Carlos Hank González entendió algo esencial sobre la naturaleza del poder. Entendió que las elecciones terminan, los gobiernos terminan, los presidentes terminan, pero las redes de influencia pueden sobrevivir durante décadas, y dedicó su vida a construir precisamente eso. Por supuesto, la historia seguirá debatiendo si aquello fue positivo o negativo para México. Algunos seguirán viéndolo como símbolo de eficiencia política, otros seguirán viéndolo como símbolo de los excesos del viejo régimen. Ambas interpretaciones continuarán coexistiendo, porque las figuras verdaderamente importantes rara vez generan consenso, generan debate, y pocas figuras mexicanas han generado tantos debates como Carlos Hank González. Quizá por eso su historia resulta tan fascinante, no porque ofrezca respuestas fáciles, sino porque obliga a formular preguntas difíciles, preguntas sobre riqueza, preguntas sobre influencia, preguntas sobre instituciones, preguntas sobre el verdadero funcionamiento del poder, y al final, tal vez esa sea la razón por la cual seguimos hablando de él, porque más allá del hombre, más allá del político, más allá del empresario, Carlos Hank González terminó convirtiéndose en un espejo que refleja las virtudes, contradicciones, visiones y sombras de una época entera de la historia mexicana, y mientras esas preguntas sigan vivas, su historia también seguirá viva, porque algunos hombres dejan monumentos, otros dejan discursos, y unos pocos dejan misterios. Carlos Hank González dejó los tres.